¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Mundo Medina. A nombre del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en esta sesión. Asimismo, los invitamos para que nos puedan seguir a través de redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter, para que se enteren de nuestros eventos. El día de hoy tenemos afortunadamente un gran panel para discutir el tema muy interesante sobre las reglas de la IVA. Y para no quitarle más tiempo a los panelistas, me permito presentar a Orlando Cabrera, quien actualmente es asesor senior en el despacho de Hogan Lovells. Concentra su práctica en arbitraje nacional e internacional a través de diferentes reglamentos, como es la CIADI, la CCI, la CENUDMI, ICDR, el CIA, y quien, para no quitarle más tiempo, les doy el uso de la palabra para que comience con esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y hola, ¿qué tal a todos? Para mí es un placer poder tomar la batuta y la oportunidad de dirigir este conversatorio que hemos preparado. Y bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida y en especial agradecer pues a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México por abrirnos este foro para discutir un tema tan interesante que es las nuevas reglas de la IVA sobre la práctica de la prueba. En relación a nuestro panel, pues me gustaría también agradecer a Juliana de Valdenebro y a Carlos Alvarado por su disponibilidad para participar en este evento, así como tomarse el tiempo de compartir sus puntos de vista con nosotros. Pues nuestros colegas son profesionales ya bien conocidos en el foro, y para no tomar la tradicional presentación académica de leer sus biografías curriculares, que son muy extensas, los invito a que las revisen en internet, y habiendo obtenido su consentimiento, voy a cambiar la temática de presentarlos, y quisiera presentarlos con dos preguntas. La primera sería si buscáramos en Google qué aspectos curiosos de su vida no están disponibles en Google, que compartirían, qué les gustaría decir, y qué les gusta o disgusta de la tecnología. Y bueno, pues empiezo yo como ejemplo. Yo montaba a caballo hasta antes de empezar a ejercer como abogado, pero pues dejé de montar porque no porque la profesión fuera muy demandante, pero porque se murió mi caballo y ese fue el fin de mi carrera como jinete. Debería retomarlo. Y cosas que me gustan, disgustan de la tecnología, pues me encanta leer las noticias en mi celular y eliminar correos para volverme un email warrior, ¿no? Un guerrero de correos, eliminando rápido ahí. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Entonces, Juliana, por favor, si tuvieras darnos tus puntos, tus insights, tus aspectos de vida que te gustaría comentar con el foro. Gracias, Orlando, y gracias a Canaco también por la invitación. Y pues un honor compartir el panel contigo, que eres colega mío en Hogan Lovells, y con Carlos, que también lo tuve la grandísima oportunidad de tenerlo como colega en Hogan Lovells también. Entonces, espero que podamos dar lo mejor de nosotros para este panel y sacar bien la cara. A ver, te contesto preguntas de cosas mías que no salen en Google, pues muchísimas. Recientemente te diría que soy madre primeriza. Entonces, eso no sale en Google, pero en Google sí que salen casi todas las cosas que le he preguntado a Google de cada una de las cosas que no sé del bebé. Eso sí que ha salido. Y sobre la tecnología, pues mira, un poco a propósito tal vez de lo que vamos a hablar ahora. La tecnología, por supuesto, nos ha acercado, también en algunas cosas nos ha alejado, pero entrando a temas un poco más de derecho y de lo que nos compete hablar hoy, me hace falta y mucha falta el rush, la adrenalina de las audiencias presenciales. La posibilidad de salir corriendo a imprimir un documento, la posibilidad de coger un testigo en persona, de discutir en el war room o cuarto de guerra que llamamos sobre cómo proceder. Esa digamos, calidad humana que se genera en una audiencia presencial hace falta, y eso me gusta de las audiencias virtuales. Bueno, ya pronto volverán, espero, las vacunas y las audiencias virtuales con ellas. Y Carlos, si nos platicas de tu experiencia, de tu vida, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Claro, Orlando. Bueno, primero igual,
muchas gracias a Canaco, a Juan Carlos por la invitación de participar hoy. Es un honor y un gusto compartir el panel también con Juliana y contigo, Orlando. Estoy muy contento de estar aquí y además muy contento también de ver a muchas caras o nombres, según tengan la cámara o no, conocidos que están conectados hoy aquí. Entonces, bueno, pues a todos ellos también les mando un caluroso saludo. Ahora, respondiendo a tus dos preguntas, la primera, ¿qué no van a encontrar de mí en Google? Pues yo creo que algo que más o menos parecido a lo que tú decías, Orlando, soy una persona muy campirana. Cuando hay oportunidad me gusta pasar el tiempo en el campo, en las montañas, montando a caballo, haciendo incluso otro tipo de actividades, toreando de repente. Es algo que disfruto mucho, la naturaleza. Creo que desconectarte de vez en cuando también ayuda a conectarte con otras cosas que son sanas para la mente. Y de qué nos gusta o qué me gusta o me disgusta de la tecnología, es una sola cosa que me gusta y me disgusta. Un poco relacionado a lo que decía Juliana de que nos acerca y nos aleja, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, me gusta que hoy en día, por ejemplo, a raíz de la pandemia, sobre todo que se potencializó todo el tema de las videoconferencias, de los Zooms, pues me gusta el hecho de que puedo estar en contacto con amigos profesionales de otras latitudes que si no fuera por la tecnología difícilmente podríamos estar tanto en contacto, pero me disgusta también que pues ahora por estas herramientas tecnológicas, bueno, no se diga por la pandemia, hay veces que es menos personal el trato, ¿no? Extraño los congresos, bueno, estas sesiones, por ejemplo, ahorita pues estaríamos el cóctel al final de el cóctel al final de... exacto, entonces eso, bueno, pues sería el lado, si me permite la expresión, quizá negativo, pero bueno, pues es eso, Orlando. Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias por compartir y coincido con los puntos de vista. Y ahora entrando en materia y habiendo conocido mejor a nuestros expositores, quisiera decirles que la estructura del webinar será la siguiente. Hemos preparado una ronda de preguntas con nuestros expositores para ir desarrollando las reglas y los aspectos nuevos, evidentemente, y posteriormente destinaremos 10 minutos para que la audiencia pueda hacer preguntas o comentarios. No obstante, los invito a que en el chat, durante la conversación, ustedes puedan ir haciendo preguntas y yo a lo mejor las puedo ir intercalando con las que tenemos. Me gustaría informarles que Canaco está grabando esta sesión, por lo cual, bueno, pues este webinar estará disponible posteriormente en la página de Canaco. Como introducción, vale la pena decir que las reglas de la IVA sobre la práctica de prueba aparecieron por primera vez en 1999. Ya es un instrumento que tiene pues 2 décadas y bueno, representan el primer intento por combinar los aspectos de la tradición civilista y del common law. Y bueno, pues sobra decir que se utilizan con gran frecuencia en arbitrajes comerciales, de inversión e incluso hasta domésticos. Y bueno, pues han alcanzado un estatus, podríamos decir, de soft law. Incluso hemos tenido competencia y disenso. El más claro ejemplo, las reglas de Praga, que bueno, pues se han distanciado severamente, argumentando un poco que la tradición del common law está muy, muy arraigada en las reglas de la IVA. Sin embargo, considero que son el faro de luz en esta materia y bueno, siendo ese faro, recientemente, bueno, fueron revisadas en 2010 y recientemente en 2020, incorporando algunos aspectos relativos a la pandemia, a la tecnología, pero bueno, también hay otros. Y ya para entrar en materia, Juliana, pues recientemente tuvimos noticias de que hubo un arbitraje de límites territoriales entre Filipinas y China, que fue llevado ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Hubo concretamente una disputa territorial del Mar del Sur, y de hecho China todavía está pasando ahí sus navíos y embarcaciones, pero hubo algunos problemas de ciberseguridad. Al tercer día de las audiencias, el sitio web de la Corte Permanente de Arbitraje fue hackeado y no estuvo disponible en Internet. Y el sitio del Departamento de Justicia de Filipinas, que encabezaba la representación,
al igual que la firma de abogados que representaba a Filipinas, pues también sufrió estos embates tecnológicos. Entonces, ¿podrías decirnos qué ha cambiado al respecto con las reglas de la IVA y estos temas de ciberseguridad, por favor? Claro, con mucho gusto y gracias por el preámbulo, Orlando. Lo primero es decirte, y de entrada creo que lo que hizo las reglas de la IVA no habría prevenido lo que ocurrió en el caso entre China y Filipinas, y ya vamos a ver por qué. Originalmente las reglas de la IVA ya incluían el artículo 2.2, donde se dice simplemente que el tribunal podrá o deberá, realmente es la palabra, deberá consultar con las partes e invitarlas a consultar entre ellas asuntos relacionados para lograr que se dé una práctica eficiente, económica y justa de pruebas. Normalmente esto incluía pues los temas de discusión normales en arbitraje internacional, que era cómo se iban a preparar las declaraciones y los informes de expertos, cómo se debería llevar a cabo un contrainterrogatorio, cómo debería llevarse a cabo la exhibición de documentos, etc. En la revisión de las reglas del 2020, el comité decidió incluir una mención especial precisamente sobre la necesidad del tribunal de consultar con las partes y que las partes consulten entre ellas temas relacionados con ciberseguridad y protección de datos. Lo que está poniendo, digamos, de presente las reglas de la IVA con esto es simplemente decir, hey, esto es un tema que ahora hay que tener en el radar, es un tema que ahora las partes tienen que siempre tener en mente en el momento de estar manejando un arbitraje virtual o presencial, porque pueden ocurrir situaciones como las que se presentaron en el caso que tú mencionabas. Por supuesto, decir que el tribunal le puede decir expresamente que el tribunal le puede consultar esto a las partes ayuda como para resaltar la importancia del tema, pero nadie, creo yo, lo había cuestionado dentro de los poderes generales del tribunal, que el tribunal pudiera efectivamente decirle a las partes, bueno, como en este caso, por ejemplo, hay material sensible o vamos a tener audiencias virtuales, las partes, por favor, consulten entre sí, pónganse de acuerdo sobre cómo manejar temas de ciberseguridad y de protección de datos. Entonces, pues creo que, digamos, es un guiño de la IBA a la evidente evolución de los usos de medios virtuales para arbitraje, y no solo por COVID, sino en general. Sin embargo, pues la simple aceptación de que el tribunal puede invitar a las partes a consultar sobre esto no resuelve nada desde el punto de vista sustancial, como si lo hacen las reglas en muchos otros temas. Claro, y en tu experiencia, ¿qué consejos prácticos, digo, ya teniendo que el tribunal lo va a poner, qué consejos prácticos podemos tomar, principalmente si somos las partes? Mira, lo más importante para esto es dos cosas. Lo primero, cuando se está hablando de ciberseguridad o de protección de datos, si bien hay unos protocolos generales que se han generado, que ya vamos a hablar de ellos, como el protocolo de la ICA con la IVA o el protocolo del New York Bar también con la ICA, digamos, inclusive Hogan Lovells, la firma, también produjo un protocolo de audiencias virtuales al cual uno se puede referir. Se debería poder usar todo eso como referencia, pero siempre mi consejo sería que para estos temas de ciberseguridad sea un poquito hecho a la medida de las necesidades del caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, qué tipo de información sensible se está utilizando, si de por medio una de las partes es un Estado soberano, si hay alegaciones de corrupción o de ilegalidad. Frente a este tipo de cosas es donde creo que vale la pena remitirse a los protocolos generales, pero el principal consejo sería no confiar en esos, digamos, a ciegas, sino hacer algo más a la medida de lo que requiere el tribunal y el caso en concreto. Y el segundo consejo, tal vez en mi experiencia, es, como esto es un tema que parece ser nuevo, que no debería ser nuevo, sino que se volvió, digamos, quedó en el spotlight por el tema de COVID, pero como parece ser nuevo, hay muchísimas ideas como rondando que parecen ser innecesarias para el momento de abordar una audiencia virtual o de uso de medios virtuales en el arbitraje. Pero siempre se debe tener como regla principal que lo que se está buscando hacer es hacer el arbitraje más eficiente.
Entonces eso implica dos cosas. Uno, no reinventar la rueda, lo que ya está dicho que puede funcionar, ya puede funcionar. Y lo segundo es que estas discusiones sobre ciberseguridad y protección de datos deberían darse antes de la audiencia o inclusive desde el principio del arbitraje si se sabe que va a haber un cierto uso de medios virtuales, porque lo que no quieres es que durante la audiencia se deje de lado la verdadera discusión de los méritos del asunto para entrar a cuestionar temas de ciberseguridad y temas de protección de datos. La idea es poder asegurar que las partes lleven una audiencia de forma continua sin este tipo de interrupciones y no desviar la atención del tribunal de lo que es verdaderamente importante. Esos serían, digamos, dos consejos prácticos desde mi punto de vista. Eso implica mayor trabajo para las partes al preparar una audiencia, como si preparar una audiencia no fuera suficientemente difícil, ahora hay que pensar en los protocolos de ciberseguridad, y ahí es donde yo creo que viene siendo importante ver los protocolos que ya se han hecho, que ya se han puesto en práctica, y un poco coger lo que sea importante para el caso concreto. No sé si con eso tal vez respondo tu pregunta. Sí, sí, correcto. Y justo creo que tienes un punto. Tú bien dijiste, esto no es para todos los casos. No es lo mismo una disputa sobre límites territoriales entre China y Filipinas, o a lo mejor se me ocurre si hubiera un arbitraje con la fórmula de la vacuna, que a lo mejor pues una disputa de construcción entre dos empresas privadas, que si bien puede ser cuantiosa, pero no tiene el mismo componente de orden público, soberanía, en fin, ¿no? Entonces creo que ese es otro aspecto que a lo mejor no en todos los casos nos va a preocupar el tema de la ciberseguridad y los protocolos. Sí, y volviendo al tema, digamos, de cómo quedaron las reglas de la IVA, yo aclararía aquí dos cosas. Siempre está en el marco de que lo que el tribunal está pretendiendo hacer es lograr un tribunal, un proceso más eficiente, lo menos costoso posible y que se mantenga, digamos, justicia entre las partes. Entonces, en ese sentido, pues cualquier medida de ciberseguridad que pretendamos tomar probablemente va a implicar costos adicionales que las partes tienen que tener en cuenta. Entonces, no hay que asumir, digamos, que todo esto nos tiene que cubrir o cambiar la forma en la que hacemos las cosas, sino tal vez simplemente tenerlo presente. Es algo que hay que tener siempre en el radar y poder discutir alrededor de eso, como se discute la forma de presentación de documentos en arbitraje. Perfecto, muchísimas gracias, Juliana. Y ahora, Carlos, moviéndonos un poco a pues estas plataformas digitales en las que nuestra vida se ha un poco transformado, usando estas tecnologías como Zoom, Teams, ¿cómo han reaccionado las reglas de la IVA respecto a las audiencias remotas o virtuales? ¿Tú has visto que todavía existe ese debate o duda sobre si el tribunal arbitral tiene facultades o no para ordenar una audiencia virtual? Claro, Orlando, muchas gracias. Bueno, primero quiero dejar una idea, o más bien plantear algo, una realidad, creo yo, de lo que son las reglas de la IVA. Las reglas de la IVA, y robándome la palabra que utilizaba Juliana, no vienen a reinventar la rueda, no vienen a innovar, sino más bien su función es reflejar la práctica, lo que ya acontece y cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, va codificando lo que ya sucede. Eso es importante porque además en tu pregunta utilizas la palabra reacciona. Esto es una reacción, estos cambios estas nuevas reglas de la IVA es una reacción a lo que ya está sucediendo hoy en día en la práctica, ¿no? El timing además era muy, muy necesario, incluso quizá oportuno, perdón, era ya oportuno, incluso quizá un poco tarde. Hemos visto también que otras instituciones están regulando el tema en sus reglamentos de las audiencias virtuales, como la ICC ahora en 2021, ICDR también ahora en febrero de 2021. Incluso las reglas de Praga también sobre pruebas, ya desde 2018 establecían la posibilidad de la facultad en aras de conducir el procedimiento de manera eficaz y siendo eficientes en costos, etcétera, que el tribunal ordene la conducción de audiencias virtuales. Entonces creo que es efectivamente una reacción que refleja lo que ya está pasando. ¿Cómo reacciona? De dos maneras principalmente. Una, define qué es una audiencia virtual,
la definición es un poco, es amplia, es decir, puede ser total o parcialmente remota, o sea, hay personas que pueden estar todos en un mismo cuarto, pero quizá un solo testimonio es tomado de manera virtual, y también no se refiere nada más a cierto tipo de tecnología, sino que lo deja abierto a otras tecnologías que pueden venir incluso en el futuro, mientras permita la participación simultánea, ¿no? de las personas que no estén en un mismo lugar. Y la otra manera en la que reacciona es que da la facultad al tribunal arbitral de ordenar, es decir, imponer, si así lo cree necesario y una vez consultadas a las partes, que la audiencia sea de manera virtual, ya sea a petición de parte o de oficio. El tribunal arbitral tiene esa facultad de ordenar. Y esto es muy relevante para la segunda parte de la pregunta que hacías, Rolando, si existe todavía este debate, si es posible que las audiencias se celebren de manera virtual o si por el contrario pudieran dar lugar a una nulidad del laudo o que no se respete el debido proceso. Y para responder de manera breve, sí, el debate existe, todavía existe y lo hemos visto en muchos foros y también hemos leído en noticias que se está discutiendo en algunos procedimientos. Pero creo yo, en mi particular punto de vista, que el debate está quizá un poco superado, ¿no? Hay que ver ciertamente muchas cuestiones que van en el caso por caso, o sea, las jurisdicciones involucradas primero, es decir, cuál es la sede del arbitraje, dónde se pretendería eventualmente ejecutar el laudo y cualquier otra jurisdicción que pudiera tener algo que ver, ¿no? Hay que voltear ahí. Y evidentemente hay que ver de manera muy, muy cuidadosa cuál es el acuerdo de las partes. Si hay en el contrato, por ejemplo, donde está contenida una cláusula arbitral referencia a que la audiencia tiene que ser necesariamente de manera física, pues bueno, ahí es una situación distinta, ¿no? O las reglas arbitrales a las que se sometieron, si tiene alguna prohibición a que haya una audiencia virtual, pues sí podría haber evidentemente un conflicto y eventualmente propiciar la nulidad del laudo. Ahora estas nuevas reglas de la IVA, por ejemplo, si las partes deciden incorporarlas, eso haría ya que las partes están facultando al tribunal para que determine si la audiencia debe ser remota o no, ¿no? Entonces, eso es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Pero para finalizar esta parte, Orlando, ya dos ideas. Una es, muchas de las cortes nacionales están teniendo ya sus propias audiencias, no en arbitraje, sino sus procedimientos judiciales, de manera remota. Y la segunda idea es que, al menos si lo aterrizamos en México y vemos cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento, creo que el hecho de que sea remota la audiencia no estaría afectando a ninguna de estas. Perfecto, Carlos. ¿Y las reglas de la IVA hacen alguna consideración, recomendación de qué aspectos tomar? Y no sé si en tu experiencia habrás tenido algo que quisieras compartirnos respecto de alguna audiencia virtual que hayas llevado a cabo. Claro. Sí, el propio artículo 8.2 da una serie de recomendaciones y pasos que se deben de seguir para las audiencias remotas. Lo primero es, invita a las partes, utiliza la palabra may, a adoptar un protocolo, ¿no? Ya Juliana hacía referencia hace un momento al protocolo que tiene, por ejemplo, Hogan Lovells sobre audiencias virtuales. Está también el protocolo de Seúl, es decir, invita a las partes a que no, repito, reinventen la rueda, sino que se apeguen a uno de estos protocolos y que traten de conducir el arbitraje eficiente, justo y en la medida de lo posible sin interrupciones la audiencia, ¿no? Dentro del protocolo, pues, las cosas que el propio artículo 8.2 menciona es pues, que se discuta qué tecnología debe ser usada, que haya pruebas anticipadas, inclusive training si alguien no está familiarizado con cierta tecnología, que pues, se consideren las zonas horarias, cómo se van a presentar los documentos a los testigos y al propio tribunal, y las medidas para evitar el coaching a los testigos, ¿no? Y
Respecto a la segunda parte de tu pregunta, Orlando, de cuál ha sido mi experiencia, en una audiencia, precisamente cuando uno de los abogados estaba exponiendo parte de sus alegatos, se interrumpió la conexión, lo perdimos. No hubo mayor problema, ahí se reconectó en segundos o minutos. Pero bueno, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido cuando está siendo un testigo contrainterrogado que de repente se pierde la conexión. Evidentemente el abogado que está haciendo el contrainterrogatorio podría reaccionar de manera distinta, ¿no? Claro, y ahí justo viene lo que decía Juliana, ¿no? Que esa versatilidad que nos da la realidad comparada con la realidad virtual, pues le quita la adrenalina, ¿no? El único impedimento para tener la audiencia sería que le diera un paro cardíaco ahí al testigo. Pero, Orlando, si yo pudiera comentar sí, sobre adelante. esto. Mira, en una audiencia virtual que tuvimos el año pasado, también para defender un poco las audiencias virtuales y la adrenalina que te puede generar en un momento, esto fue muy al principio de la pandemia, la audiencia estaba programada tal vez para mediados de marzo o finales de marzo, una cosa así, entonces fue muy sobre la marcha cuando adaptamos toda la parte virtual. Ocurrió una cosa y es que uno de los abogados de la contraparte no se dio cuenta que tenía el micrófono prendido y lo oímos hablar por teléfono, levantó su teléfono, estaba en la oficina, levantó su teléfono y dijo como, oye, ¿y será que Pepito Pérez ya está conectado, está pudiendo oír todo lo que está pasando? Y Pepito Pérez no era uno de los que No era parte. eran participantes de la audiencia, era el abogado del testigo, pero pues no sabíamos si estaba con el testigo, por qué estaba oyendo, si le estaba haciendo coaching y demás. Eso, por supuesto, aparte de típica experiencia de dejar el micrófono prendido, pues levantó un montón de discusiones ante el tribunal sobre qué hacer con lo que se había hecho. Además, fue en el momento de un break dentro del mismo testigo. Si se debía repetir el contrainterrogatorio de lo que se había hecho anterior, si se le debía pedir al testigo, pues juramentar que no había tenido ninguna, digamos, guía sobre la otra persona. Y al final lo que terminó ocurriendo fue que el tribunal dijo, bueno, si esta persona va a participar, que participe, pero abiertamente, que aparezca como en la lista de participantes y que quede muy claro en el video, digamos, alrededor del salón en el que está el testigo, que no, que las dos personas no están juntas en el mismo salón. Entonces, bueno, este tipo de cosas también han pasado y Claro. trae su propio caveat. Que de otra forma en una audiencia real, o presencial, mejor dicho, sería muy difícil que el abogado se descuidara y revelara información o que hubiera micrófono. A ver, en audiencia presencial, cuando la contraparte hace algún argumento de que le está haciendo coaching al testigo, es como un máximo insulto y tiene que haber sido demasiado evidente que le estás diciendo di sí o di no. Y digamos, eso es otra cosa. Cuando eso ya ocurre en argumentos de audiencia presencial es porque los ánimos están muy subidos, que también es interesante, pero es mucho más difícil a lo que ocurrió acá. Correcto, correcto. Yo en una que estuve, creo que lo más difícil fue la interpretación simultánea, pero bueno, fuera de ahí creo que es algo que se puede resolver. Pero aquí, de parte de nuestro público, y digo, viene el caso, Fernando Ortega nos pregunta, para las partes el beneficio económico es bastante, pero para el árbitro es el mismo, tener al testigo, al abogado frente, que verlo en pantalla. ¿Alguna opinión? Yo estoy completamente de acuerdo que no es lo mismo, es decir, la pregunta obviamente creo yo retórica, el attention span que tiene cualquier persona frente a la cámara es muchísimo más corto cuando estás haciéndolo virtual. No puedes, yo creo que sentir la legitimidad del testigo, la credibilidad del testigo, igual que si estuviera presencial. Por eso, digamos, yo entiendo que se puede hacer más eficiente y es menos costoso y etcétera, pero desde mi punto de vista debería haber una preferencia por las audiencias presenciales. Y si fuera mi caso y yo fuera árbitro, lo preferiría así. Claro, claro. Carlos, ¿algún comentario? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juliana. Yo creo que es más eficiente tener como árbitro, que es la pregunta, al testigo de manera presencial.
Pero nada más para abonar un poquito al debate, hace poquito escuché, no es una idea propia ni mucho menos, en algún webinar también alguien decía que cuando es de manera virtual, el árbitro puede tener incluso mayor percepción de los gestos y mayor cercanía al testigo que está siendo contrainterrogado, ¿no? Nada más para abonar al debate del otro lado de la moneda. Pero yo personalmente creo que es mejor presencial. Yo creo que es cierto, es decir, tienes la cámara enfrente y puedes percibir un poquito más, y de hecho haciendo coaching a uno de los equipos que se va a un mood, yo les decía que hay que tener muchísimo cuidado porque la expresión corporal cuando estás en cámara es diferente y se nota mucho más cuando piensas, cuando lees, es más difícil ser persuasivo, etcétera. O sea, yo creo que es una clase completamente diferente de expresión oral cuando estás en cámara, cuando estás en presencia. Pero para un testigo seguiría pensando que es mejor la presencial. Correcto, correcto. Y bueno, incluso hasta hay un libro que se llama Emotions Revealed, ¿no? Pero bueno, dejando temas de psicología un poco y moviendo la discusión, Juliana, uno de los temas álgidos en los arbitrajes ha sido las pruebas ilegítimas o ilegales. Y por ejemplo, recuerdo los de inversión que, pues tú sabes, de Julian Assange en WikiLeaks, se filtraron los cables de las embajadas de Estados Unidos en distintos países y luego, bueno, pues algunas partes, principalmente los estados, intentaron utilizar como prueba correos electrónicos, otras comunicaciones que se habían filtrado, si tú quieres, un poco ilegales, ¿no? Porque, bueno, pues no había habido un consentimiento tal vez. Pero entonces, ¿tú qué comentario tienes en relación ahora a este tema y concretamente a las facultades que tiene el tribunal para tratar una prueba ilegalmente obtenida? Y bueno, no sé si las reglas ahora resolverán este problema. Bueno, nuevamente creo que las reglas, y empezando por el final de tu pregunta, creo que las reglas hacen un esfuerzo por poner el tema en el radar, pero no resuelven el problema. El artículo 9.3, el nuevo artículo 9.3 de las reglas de la IVA dice ahora que el tribunal podrá solicitar a las partes por su propia causa, o una de las partes podrá solicitarle al tribunal que excluya una prueba obtenida ilegalmente. Entonces el tribunal lo puede hacer motu propio, sua sponte, como dirían los americanos, o las partes se lo pueden pedir al tribunal. Pues que es válido. Sin embargo, vuelvo y repito, creo que en la práctica arbitral hasta ahora, pocos se atreverían a decir que el tribunal no tenía la posibilidad de excluir una prueba decretada ilegalmente o encontrada ilegalmente, digamos. No creo que la discusión está sobre si el tribunal tiene o no la competencia. Puede que los abogados hayamos tratado de llegar hasta allá para tratar de mantener una prueba en el expediente, pero el tribunal siempre ha tenido la capacidad de conducir el arbitraje de la mejor forma y siempre, por supuesto, ha sido el llamado a ponerle el peso a la evidencia que decide y que considere pertinente. Entonces, aunque una prueba no sea excluida oficialmente del expediente, el tribunal en el laudo perfectamente puede decir que considera no darle suficiente peso o considera no darle la importancia que una de las partes le está haciendo, o simplemente no utilizarla como parte de su argumentación, como terminó ocurriendo en casos que son tan grises. Entonces, el comité de la IVA que hace los comentarios sobre las reglas revisadas pone como un ejemplo de lo que sería una prueba ilegal, es que la ley de un sitio donde se hizo una grabación considere que una prueba es ilegal si la grabación no tiene el consentimiento de la parte que está involucrada en la grabación. El ejemplo, digamos, pareciera dilucidar qué es lo que el comité está tratando de hacer con incluir este artículo 9.3, pero sin embargo, desde mi punto de vista, no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la primera pregunta, hay dos preguntas que quedan abiertas. Lo primero es, ¿qué es lo que se considera ilegal? Pues la pregunta en el caso de los WikiLeaks ¿era ilegal esa prueba por sí solo, digamos, porque había sido obtenida por terceras personas sin permiso, pero ya era, digamos, del dominio público y cualquiera lo podía acceder? Se considera que es ilegal, eso es lo primero. Y entrando un poquito más en la filigrana del asunto, ¿ilegal bajo cuál ley?
cuál es la ley aplicable para poder determinar si una prueba es ilegal o no. En el caso del ejemplo que da el comité de la IVA al revisar las reglas es la ley del sitio en el que se hizo la grabación. Pero me quedo yo pensando, por ejemplo, si esa ley no tiene absolutamente nada que ver con la ley sustancial o con la ley procesal aplicable al arbitraje, pues si yo estuviera del otro lado, haría el argumento como que eso es absolutamente irrelevante para el caso que nos está convocando. Es decir, si la grabación ocurre en Timbuktu y mi caso tiene que ver con ley mexicana y tengo una sede en Nueva York y nada tengo que ver con Timbuktu, ¿por qué va a ser relevante para el tribunal si la prueba es ilegal en Timbuktu o no? Entonces creo que nuevamente lo ponen en el radar como ha ocurrido desde antes. Queda claro que el tribunal tiene la potestad para hacerlo, que para mí era un hecho que en todo caso estaba claro dentro de las potestades generales del tribunal, no solo bajo las reglas de la IVA, sino en general bajo cualquiera de las reglas institucionales que usamos, pero deja abiertas muchas preguntas que serán, van a tener que ser analizadas en un caso por caso. Claro, y ahora con esta tecnología, la ubicuidad, pues, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, Juan Carlos está grabando esto en Ciudad de México, pero pues entonces ya se crea un problema, porque si tú la grabas y Juan Carlos la graba, Canaco aquí la está grabando, entonces, bueno, pues ya se está grabando en dos sitios, ¿no? Entonces, bueno, complica creo que más el asunto. Pero bueno, muchas gracias por sus comentarios. Y Carlos, ahora en la producción de documentos, a veces he escuchado por ahí el comentario que la producción de documentos parece un mini arbitraje, ¿no? Porque pues a veces se vuelven batallas tan intensas, tan desgastantes, que bueno, pues agotan mucho el tiempo, los recursos de las partes. Pero ¿qué cambios ahora puedes tú observar específicamente en las objeciones que hay para producción de documentos? Claro, Orlando, y sí, efectivamente lo podemos ver en los calendarios procesales. La producción de documentos suele ocupar una parte importante, ¿no? Es, como tú dices, se puede llegar a convertir en un mini arbitraje. Hay dos cambios principales, Orlando, creo yo, respecto a la producción de documentos. Uno, al que se le ha dado quizá mayor importancia, pero que creo no es posiblemente el más relevante, y otro que ha pasado quizá un poco desapercibido, pero que creo tiene un mayor impacto. El primero es que se incluyó dentro del procedimiento que establecen las reglas de la IVA para la producción de documentos la oportunidad de responder a la objeción que se hace por la parte a la que se le solicitan los documentos, ¿no? La parte solicitante, perdón. Anteriormente las reglas de la IVA, el artículo 3.5, señalaba que pues, ante la producción, ante la solicitud de una parte, la otra parte, hacia la solicitud, podía hacer una objeción y ya el tribunal tenía que responder la palabra que haces consultando a las partes, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica la producción de documentos mayoritariamente se hace conforme a la Redfern Schedule o a la agenda Redfern, y esta agenda ya establece también la oportunidad de responder a la objeción. Es decir, estuviera o no estuviera en las reglas de la IVA, creo que en la gran mayoría de los arbitrajes en los que hay producción de documentos se daba ya esta oportunidad. Qué bueno que se haya incluido, pero creo que el impacto no es mayor, porque, repito, ya se venía haciendo así, ¿no? Como ustedes saben, la Reference Schedule establece, bueno, pues una columna para, digo, a grandes rasgos, una columna para la solicitud del documento, una columna para la objeción, otra columna para responder a esa objeción y otra columna para la resolución del tribunal arbitral, ¿no? Por eso, repito, creo que no es del todo relevante este cambio, pero qué bueno que se haya incluido para quitar lugar a dudas, ¿no? Hay también luego muchas discusiones muy ingeniosas por muchos abogados que siempre es mejor que esté muy claro. Y el otro cambio que se le ha dado quizá menor importancia, pero que considero yo más relevante es, antes la objeción, las reglas de la IVA señalaban de manera clara en el artículo
artículo 3.10, que la podía hacer la parte a la que se le solicitó el documento. Ahora cambiaron eso por poner cualquier parte puede oponerse a que se produzca el documento con base en el 9.2 y 9.3, que es el privilegio y que haya sido obtenida de manera ilegal, ¿no? ¿Y por qué es relevante? Porque supongamos un arbitraje en el que hay dos partes demandadas que no necesariamente estén del todo alineados sus intereses, y la parte actora pida a una de ellas que exhiba el contrato que tiene celebrado con la otra codemandada, ¿no? Si la parte a la que se le piden no se opone, no objeta esa solicitud o lo objeta de manera deficiente, con las reglas anteriores, ese documento podría haber sido exhibido, aunque afectara quizá a la otra codemandada que también era parte del contrato. Ahora, con esta nueva versión, esa codemandada puede también, aunque no se lo hayan pedido a ella, oponerse a la objeción, oponerse a la solicitud de producción de ese documento, lo cual creo es un cambio importante. Perfecto, Carlos. Y bueno, esas objeciones del privilegio o impedimentos jurídicos que observas creo que son muy, muy bienvenidas. Juliana, en los arbitrajes internacionalmente tenemos árbitros, partes, peritos de distintos países y que pueden o no hablar el idioma del arbitraje. Entonces, bueno, aquí la interpretación simultánea o la consecutiva es una constante en la audiencia. Digo, solo como dato curioso, la simultánea pues es la que se realiza al mismo tiempo. Antes de la pandemia era donde estaba la cabinita ahí de la intérprete con sus audífonos y tratando de hacer poco ruido, pero bueno, traducía al mismo momento. Y la interpretación consecutiva era, bueno, pues hablaba y se hacía una pausa, traducían y volvía a hablar y una pausa y volvían a interpretar. Entonces, ¿ahora qué cambios observas en cuanto a la traducción de documentos? ¿Existe alguna obligación de traducir todos los documentos? Y digo, esto es importante porque a veces se libraban batallas donde si el idioma del arbitraje era inglés, pero había cajas y cajas de papeles en español y una de las partes se pone un poco difícil, pues quería que todo se tradujera al inglés con el peso y el costo que ello conlleva, ¿no? Entonces, no sé qué comentarios nos puedas dar al respecto. En esto sí creo que las reglas de la IVA zanjaron un tema que me parece que hay que tener cuidado cuando uno está redactando, cuando uno está iniciando, digamos, arbitrajes. El artículo 1312 ahora de las reglas de la IVA decidieron, digamos, establecer que los documentos que se presenten ante el tribunal que no estén en el idioma del arbitraje deben ser traducidos. Esto me parece un cambio que, aunque parece pequeño, hay que tener muchísimo cuidado, porque este es un tema que antes de que se incluyera así en las reglas de la IVA, normalmente se negocia entre las partes cuando se está, digamos, por ejemplo, llegando a un acuerdo sobre las órdenes procesales, la primera orden procesal, el borrador de orden procesal que los árbitros comparten, o sobre los términos de referencia. Entonces, cuando tienes un arbitraje, lo usual en la práctica, te tienes un arbitraje, como decías tú, que el idioma es inglés, pero los documentos, la mayoría de los documentos están en el español. Las partes normalmente acuerdan o llegan a un acuerdo sobre que ciertos documentos en X idiomas no tienen que ser traducidos. Si son en un idioma diferente al inglés o el español, como en mi ejemplo, pues si está en francés o está en portugués, sí tendrá que ser traducido. Pero no se pone la regla general, digamos, de lo que buscan las partes, es que la traducción no sea necesaria, porque todos sabemos pues que sería mucho más costoso. Salvo en el caso, por ejemplo, que he tenido yo en ciertos arbitrajes, que los abogados de una de las partes, a pesar de que todo el caso tenga que ver con elementos en español, los abogados de una de las partes no hablan español y piden la traducción de los elementos. Pero siempre es algo que es bueno que las partes discutan al llegar a los acuerdos de la orden procesal, del borrador de orden procesal que comparte el tribunal al inicio del arbitraje. ¿Por qué me parece entonces importante el cambio que está haciendo la IVA? Porque lo usual también en estas órdenes procesales es que las partes de manera casi que automática decidan tener las reglas de la IVA bien como referencia o como vinculantes para el tribunal.
Entonces, hay que saber que si se incluyen las reglas como vinculantes o como referencia para el tribunal y no se menciona nada sobre el tema de traducción de documentos presentados ante el tribunal, implícitamente las partes se están acordando en la traducción de documentos, lo cual no necesariamente puede que sea la intención de las partes. Mi consejo frente a eso es que si es un tribunal, digamos, un caso en el que hay dos lenguajes, digamos, interactuando, siempre, digamos, la belleza del arbitraje internacional es que puedes escoger tus árbitros, entonces siempre buscar un tribunal que sea bilingüe para no tener que incurrir en los costos de traducción. Y pues obviamente siempre tener este tema presente en las órdenes procesales. Tal vez en los últimos 6 años creo que hemos tenido esta discusión todas las veces cuando se discute una orden procesal o unos términos de referencia sobre si hace traducciones o no. Claro, y entonces, bueno, creo que este es un punto bien importante porque, pues en muchas órdenes procesales, como tú bien dices, sobre todo de arbitrajes de inversión, he visto que se aceptan las reglas de la IVA por completo, en su totalidad. Y si no somos precavidos de ver que tienen estas disposiciones en el 312, inciso E, inciso D, pues entonces estamos aceptando tal vez una carga o un costo bastante grande para nuestro cliente, ¿no? Entonces, qué bueno que haces esta observación y bueno, pues es un consejo para todos de tener cuidado si aceptamos la totalidad del texto con el costo y que puede implicar, ¿no? Sí, Sí. y en eso complementaría que en cualquier caso me sorprende que las reglas de la IVA hayan como cristalizado esa regla porque pues es un poquito contrario a lo que estamos tratando de buscar en términos Eficiencia. de eficiencia y menos costos. De acuerdo. Carlos. Sí, de esto interesantísimo que comentan, si pudiera agregar algo muy breve, nada más para contextualizar la importancia, en una experiencia que tuvimos en un arbitraje marítimo, el arbitraje era conducido en idioma inglés, una de las partes era de un país asiático, la otra de las partes mexicana, y en la etapa de producción de documentos hubo pues una discusión importante respecto a qué documentos debían ser producidos y cuáles no. Al final, el tribunal ordenó la producción de muchos documentos, comunicaciones, etcétera, que estaban en español, así fueron exhibidos en español, y después se armó una batalla, era una cantidad importante de documentos, después se armó una batalla respecto de quién debía pagar las traducciones, ¿no? La parte del país asiático que no entendía español decía que lo debía pagar la parte mexicana, y la otra parte decía que no porque ellos lo habían solicitado, y al final del día el tribunal arbitral decidió que lo debía pagar la parte que lo solicitó, no la parte que los exhibió, no eran exhibidos como pruebas como parte de la producción de documentos, y eso tuvo un impacto tan importante en el arbitraje, eran varios miles de pounds lo que costaría la traducción, que a raíz de eso la parte del país asiático dejó de impulsar un poco el arbitraje y finalmente creemos que fue algo relevante al momento de que las partes decidieron llegar a una transacción. Qué interesante. Sí, evitar el costo de la traducción de todos. La traducción fue lo que dobló a las partes a transigir. Bueno, pues tal vez sea un incentivo macabro, pero bueno, pues se logró más eficiente la solución de la controversia. Perfecto, Carlos, gracias. Y moviéndonos un poco hacia la flexibilidad de las reglas de la IVA, y bueno, pues que reflejan este pensar, ¿no? De la eficiencia. Las reglas disponen que existe la posibilidad de presentar versiones revisadas de las declaraciones y de los dictámenes periciales o los reportes de expertos. Y esto me llama la atención porque yo en la práctica hasta el día de hoy no lo he visto, pero pudiera ser, se me ocurre, que porque existe una prueba, una evidencia nueva, bueno, pues a lo mejor hubiera un interés o un hecho desconocido de ejercer esto. Pero entonces, con los cambios en las reglas, ¿qué tanta flexibilidad existe para presentar versiones actualizadas y evitar a lo mejor un abuso? Claro. Los arbitrajes que no se regían por las reglas de la IVA en materia de pruebas,
creo que este es un tema bien delicado porque se prestaba a que hubiera reportes y reportes adicionales y revisiones y podríamos llegar al cuento de nunca acabar, ¿no? Sobre todo si un tribunal arbitral a lo mejor no tiene la mano dura que a veces es necesario de poner límites fuertes. Una de las partes siempre puede amenazar invocando la falta de oportunidad de presentar su caso, la falta de, bueno, la violación al debido proceso, etcétera, ¿no? Las reglas de la IVA ya desde 2010, desconozco si desde el 99, para ser honestos, pero ya desde 2010 establecía que los dictámenes se tenían que presentar tanto de testigos de hechos como de expertos, y solo podían hacerse dictámenes adicionales o revisiones de aquellas cuestiones que han sido abordadas en el otro dictamen pericial. Pero bueno, eso al final del día también era superado un poco por a lo mejor el due process paranoia, y se seguían permitiendo informes adicionales y reportes adicionales. Ahorita lo que se agregó fue, se le dio un poquito más de claridad, además de esa oportunidad de presentar dictámenes adicionales cuando haya cuestiones novedosas en los dictámenes de la otra parte. También se permite cuando hay hechos novedosos, dice new developments, que no hayan podido ser abordados en un primer dictamen. Entonces amplía un poco más la oportunidad para presentar revisiones, pero también le da un poquito de mayor claridad. Y el otro cambio relevante sobre este tema, que esto aplica únicamente, es importante decirlo, aplica únicamente para testigos de hechos, no para reportes de expertos, que también si el tribunal arbitral ordena la comparecencia de una persona, aunque no haya sido ofrecida por alguna de las partes que ya tenían esta facultad desde las reglas de 2010, es similar a lo que pasa con la producción de documentos. Antes, la parte a la que se le solicita que exhiba o que exhiba la declaración de esa persona podía objetar la comparecencia de tal persona. Y ahora el cambio que se introdujo fue que cualquiera de las partes puede oponerse y puede objetar el que tal testigo cuya comparecencia ordenó el tribunal comparezca en el arbitraje. Qué interesante, Carlos. Muchísimas gracias. Y con esto, bueno, terminamos la ronda de preguntas formalmente. Y aquí nuestro público, Fernando Ortega, otra vez nos hace un comentario. Es un comentario, dice, otro punto interesante a tocar es las partes regularmente eligen la plataforma Zoom, Meet, pero me ha tocado que una de las partes se hace cargo de la grabación para retransmitirla, y si por cualquier motivo en la audiencia le fue mal, podría inventar razones de pérdida de la grabación, y aquí es donde las instituciones podrían tomar la batuta y crear su propia plataforma, en un servicio más al cliente usuario. Que yo sepa, no hay quizás el modelo de ICDR con sus lineamientos, pero no plataforma. ¿Qué opinan? Pues hasta donde sé, ICDR creo que lo que da en estos casos es el Zoom o el acceso, pero no tiene una plataforma. Y no sé si hay un comentario ahí, Juliana, Carlos. Sí, te comentaría que, por ejemplo, ICSID sí tiene, o sea, y tiene todo su propio sistema. Funcionaba muy bien desde antes de la pandemia. ¿Era WebEx? Es con un WebEx, sí, es con un WebEx, pero digamos, es el WebEx del Banco Mundial. Funciona perfectamente bien. Tienen la posibilidad de ofrecer además audiencias virtuales completamente o parcialmente, digamos que son como mixtas. Y ICSID es el que hace la grabación, como lo venían haciendo desde antes. Nosotros tuvimos un arbitraje en que el año pasado, en febrero, antes de que empezara la pandemia, fue la última audiencia presencial que tuvimos. Se hizo el streaming del arbitraje, de la audiencia, y funcionó perfecto porque, digamos, la grabación y demás te da toda la plataforma para el acceso de su propia plataforma para la grabación. Yo sin duda, estando como están las cosas y hablando de los protocolos de ciberseguridad, no creo que debería depender de una de las partes hacer la grabación. Siempre pues, o si una de las partes está grabando, sería bueno que el presidente también hiciera su propia grabación o algo. O la contraparte, ¿no? A lo mejor. O la otra parte, digamos. No lo dejaría en manos de una sola de las partes.
Claro, sería un poco delicado. Y bueno, ya aquí nos pone el ejemplo de qué tal si la hace perdediza, o incluso hasta podría hipotéticamente modificarlo, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos un consejo. Ana Jaimes nos hace esta pregunta. ¿Cómo debería considerar un tribunal una prueba que es obtenida? Ay, se movió. Sí, es obtenida de la siguiente forma. La parte demandante, quien presenta la prueba, contrata a una empresa de investigación de manera formal por medio de un contrato para obtener información. Me imagino que una de las empresas como Kroll o esas que hacen investigaciones. La empresa de investigación consigue de forma ilegal o no tan transparente la información que presenta la demandante. ¿Cómo debe considerar el tribunal esta prueba que aparentemente fue obtenida de forma legal por la demandante? ¿Qué piensan? Gracias. Y este es de Ana Jaimes, repito. Yo creo que, bueno, la respuesta está no tanto en quizá cómo lo haya obtenido la parte que la está ofreciendo, sino cuál es la raíz y el origen de esa prueba, ¿no? Al final del día, si la teoría del fruto que viene del árbol podrido, pues de ahí, si originalmente fue obtenida de manera ilegal, después esa ilegalidad no podría ser subsanada por el hecho de que ellos celebren un contrato y aleguen quizá que ellos no estaban al tanto de cómo la obtuvo, etcétera, ¿no? En la medida que fue obtenida ilegal, yo creo que no debería, digo, depende de todas las circunstancias y habría que ver muchas cosas, pero en términos generales yo creo que no debería de ser admitida si su origen es ilegal. Correcto. Y no, Julián, algo, porque la siguiente pregunta es en el mismo sentido. Parece que hay mucho interés en las pruebas ilegales. Jorge Escalona dice, partiendo que el tribunal arbitral puede pronunciarse de oficio o a petición de parte sobre la admisibilidad de aquellas pruebas que hayan sido obtenidas ilegalmente, ¿qué elementos puede considerar para excluirlas? Lo anterior a falta de un consenso general sobre lo que constituye una prueba obtenida ilegalmente, ya que parece que las reglas de la IBRA muestran un texto que otorga al tribunal flexibilidad para admitir o rechazar la admisión de la prueba. Por ejemplo, si la parte oferente de la prueba estuvo involucrada en la obtención ilegal. Entonces, no sé, Juliana, Carlos, ¿algún comentario? Sí, es una excelente pregunta porque creo que es en últimas como los tribunales van a empezar a decidir estas cosas si no quieren enfocarse en decir la ley aplicable a la ilegalidad de la prueba es X, Y, Z. Mira, yo creo que hay dos temas. Uno, la posibilidad de que el tribunal lo maneje como con el peso que decide darle a esa prueba. Eso sería lo primero, que decide no darle el peso suficiente. Pero si realmente lo que quiere es excluirla, hay varias cosas que se pueden tener en cuenta. Uno, que lo he visto también en otros arbitrajes donde se ha argumentado en teoría de legalidad de pruebas, es el tema de la igualdad de armas. Te pongo este ejemplo y ocurrió en un arbitraje de inversión en el que yo no estoy involucrada, pero conozco que ocurrió. Un Estado soberano tuvo acceso a ciertas pruebas a través de lo que había ocurrido en un proceso penal relacionado, digamos, con lo que se está discutiendo en el arbitraje. En ese país, el acceso, digamos, al expediente penal solo lo debería tener en el momento en el que estaba el procedimiento, solo lo debería tener la fiscalía y la persona imputada. Como el Estado soberano tiene acceso a todos los documentos, cogió una de las declaraciones que uno de los testigos había hecho en el proceso penal y lo presentó ante el Tribunal de Arbitraje de Inversión. El argumento del inversionista era: esa prueba es ilegal porque técnicamente tú no puedes utilizarla en este arbitraje. Y además, para, digamos, más allá de si se podía o no consultar el expediente, hay un tema que se llama el tema de igualdad de armas. Y eso fue algo que persuadió muchísimo al tribunal. Evidentemente el Estado tenía acceso a un montón de cosas que el inversionista no iba a poder tener. Entonces no necesariamente la excluye por ilegalidad o por ese tecnicismo sobre quién es el que puede acceder al expediente, pero sí tiene en cuenta el tema de igualdad de armas al momento de decidir o el peso que se le da a la prueba o si se le excluye o no se excluye. Y terminó excluyendo la prueba del arbitraje. Qué interesante solución. Carlos, ¿tendrías algún comentario más? No. Perfecto. Pues con esto y siendo muy respetuosos del tiempo que teníamos, 1 hora,
quisiera simplemente agradecer una vez más a Canaco, evidentemente a Juliana, a Carlos y claro está al secretario general de la institución, a Juan Carlos Mundo por abrirnos este foro y bueno, pues cedo la palabra para concluir. Vaya, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sin duda es un tema muy interesante que merecerá más discusión en un futuro no muy lejano. Les agradezco a los panelistas por su tiempo, por su dedicación, por este intercambio de experiencias y de ideas. Muchas gracias. Y vaya, sin más, les agradezco a todos su presencia. No me queda más que desearles una excelente tarde. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias.